Amigos de la región digital, muy buenos días. Nos encontramos esta mañana aquí en las oficinas del licenciado Gerardo Chávez, presidente de Coparmex, aquí en nuestro municipio de Delicias. Licenciado, muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes a toda tu audiencia, Ernesto. Gracias. Licenciado, venimos en este momento para que tú, en base a tu experiencia, a lo que atiendes aquí de todo lo que es el empresariado del Liciense, salió por ahí una polémica de una información que dio Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, con relación a hacer él públicamente solicitar a la gente su opinión sobre los aumentos al salario mínimo. ¿Qué nos puedes decir, licenciado, al respecto? Sí, como no, bueno, pues es un tema muy sentido. Nosotros los empresarios consideramos que el salario mínimo es efectivamente indigno. Es imposible que una familia pueda tener una subsistencia adecuada con ese salario, por lo cual creemos que es urgente que vayamos buscando la manera de ir acelerando ese aumento de salario, ¿no?, a todos nuestros trabajadores, porque todavía en nuestro país contamos con 6 millones de trabajadores que siguen ganando el mínimo. Por supuesto que muchos de los trabajadores que actualmente colaboran con nosotros ya ganan 2 o 3 o más salarios mínimos, precisamente porque estamos conscientes de que no es posible vivir con esa cantidad, ¿no? Sin embargo, como te digo, hay un porcentaje todavía de ellos de empresas que siguen pagando a sus estratos más de trabajo más sencillos esa cantidad de salario mínimo, ¿no? Bueno, y lo que sí es que consideramos irrelevante o quizás con un sentido político esa declaración del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, porque por supuesto que si haces una consulta pública cualquiera te va a decir que sí quiere que le aumenten el sueldo, ¿no? Entonces pues es irrelevante. Aquí lo que nosotros consideramos que se tiene que hacer es un panel de expertos, una reunión de expertos en el tema, en este caso de gobierno, del empresariado, de parte de los sindicatos también, para discutir el tema y ver cómo podemos, sin afectar la economía del país, sin crear inflación, ir generando un incremento, ¿verdad? Porque tenemos muchos retos como país. Todavía somos un país que es poco productivo, que debido a las deficiencias en educación y a muchas otras, ¿no? Por otro lado, le hemos estado solicitando al gobierno del estado y al gobierno federal pues que recuperen aquellas afectaciones que le hicieron precisamente a los trabajadores a través de un incremento del 1% más en el impuesto sobre la nómina y la no deducibilidad total de las prestaciones a los trabajadores que se hizo con la reforma fiscal en el país, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que devolver esos beneficios a los trabajadores. Yo creo que los patrones debemos también de ir buscando la manera de ir incrementando más aceleradamente el salario, y por otro lado los trabajadores esforzarse para que las empresas sean más productivas y puedan competir en este mundo globalizado, que a veces es lo que nos ha llevado a contener los salarios para poder seguir siendo atractivos a la inversión, ¿no? La polémica que se crea por esta solicitud que hace Gustavo Madero en relación al aumento del salario mínimo, debo de entender que pues cada año, cada 1 de enero, existe un aumento, el que se da por año, el 3, el 4%. Esta polémica se creó porque se hace la solicitud para que a mediados del año se haga un nuevo aumento, ¿o cuál es realmente la polémica que generó todo esto? Bueno, se ha venido hablando por parte también del gobierno, se mencionó hace alrededor de un mes que había que, en base a las estadísticas del Coneval, que es el que mide la pobreza del país, ¿verdad?, que es el que se encarga, el organismo que se encarga de hacer las evaluaciones, pues se habla de que el salario no es suficiente ni siquiera para la subsistencia alimentaria del trabajador, y de ahí se fue desatando esta polémica que luego se empieza a volver política y bueno, pues es lógico que los políticos en cada partido vayan utilizándolo a su favor
distorsionando el tema, ¿no? Yo creo que este tema tiene que ser muy cuidadosamente analizado. Como te digo, nosotros los empresarios estamos conscientes de que el salario es indigno. El otro grave problema que tiene el salario es que los gobiernos anteriores tuvieron el gran error, el gran hierro de indexar muchas de las penalidades y multas que se hacen actualmente al salario mínimo, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, te puedo decir que en base a la reforma laboral, las multas, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aumentaron hasta de 250 salarios mínimos, aumentaron hasta 5,000 salarios mínimos. Si ahorita la propuesta es triplicar el salario mínimo, imagínate, sería como triplicar esas multas que pueden llegar a quebrar y cerrar empresas, lo cual se revertiría en contra de los trabajadores mismos, ¿no? Y de toda la sociedad. Y así te puedo mencionar que el costo de los seguros de vehículos, de muchas otras cosas, están basados también en salarios mínimos. Muchas de las multas de tránsito, muchísimas penalidades. Entonces, una de las urgencias que le hacemos al gobierno es precisamente que quite esta indexación que tienen las penalidades al salario mínimo, para que entonces ya no haya ese limitante para poder irlo incrementando, ¿no? O sea que aquí sería o quitar esos incrementos en los salarios mínimos para no tomar como base lo que comentas de las multas y eso, o sea, a lo mejor cambiar otro método que no sea en base a los salarios mínimos, ¿verdad? Porque como dices tú, puede afectarnos. Aquí en nuestro estado, aquí en nuestro municipio, licenciado Chávez, ¿cómo ha impactado precisamente todo eso que acabas de comentar? ¿Ha habido incremento en el desempleo? ¿Ha habido cierre de empresas? ¿Cómo ha impactado esto que comentas ahorita de todo esto que se ha hecho en cambios del salario mínimo? Bueno, mira, ahorita afortunadamente, a pesar de que se nos incrementó la carga tanto a los empresarios como a los mismos trabajadores por parte del gobierno federal y estatal, a través, te decía, de la no deducibilidad ya del 50% de las prestaciones a los trabajadores y de un incremento del 1% al impuesto sobre nómina, pues hemos los empresarios absorbido esos incrementos y hemos apoyado a nuestros trabajadores. La mayoría de los empresarios no absorbiendo pues el impuesto que le toca al trabajador, ¿sí? Hemos absorbido también el 1% del impuesto sobre la nómina. Sí ha habido algunas inversiones que se han retirado por este impuesto. Afortunadamente el gobierno estatal ha estado haciendo también un esfuerzo muy fuerte por promocionar al Estado y hemos seguido recibiendo suficientes inversiones, lo cual ha permitido que el empleo en nuestro estado se incremente, ¿no? Afortunadamente. Pero pues, si lo ves en otros estados del país, tenemos un crecimiento en negativo de la mayor parte de los estados del país. Es impresionante que prácticamente los estados del norte somos los únicos que estamos creciendo. Los demás estados el resto del país está decreciendo y mucho de ello fue por este tipo de reformas, sobre todo la reforma fiscal, lo cual nos tiene, como tú sabes, a un crecimiento pronosticado del 2.5%, ¿no? Para este año. Muy bien, licenciado, pues algo más que quisieras tú comentar, algún otro tema o sobre este mismo, licenciado. Bueno, sobre todo mandarle un mensaje a los empresarios de toda la ciudadanía de que la Coparmex sigue trabajando con la Secretaría de Hacienda precisamente para revertir todos los daños que ha tenido en la economía, sobre todo los empresarios más pequeños, en cuestiones de la reforma fiscal, ¿no? Se siguen ahí trabajando con ellos para ir suavizando la reforma, ir haciendo adecuaciones fiscales que permitan, pues otra vez que las pequeñas empresas puedan volver a tener certidumbre para invertir, para seguir trabajando. Cuando platicamos fuera de cámara de que se está haciendo este trabajo de atender las necesidades o las solicitudes de los empresarios, ¿existe algún tiempo en el que ustedes pudieran dar alguna respuesta
en algún término de que se diga, bueno, para octubre, para noviembre ya tenemos una respuesta? ¿Cómo se le da seguimiento a esto, licenciado? Bueno, mira, realmente nosotros a través de nuestra confederación cada mes estamos retroalimentando cómo está la situación en cada región y a su vez ellos nos retroalimentan con las negociaciones que están haciendo con Secretaría de Hacienda. Lamentablemente tú sabes que pues la burocracia gubernamental es lenta, es a veces mucho más burocrática de lo que nos gustaría a todos. Entonces, bueno, estamos, como se dice ahora sí en términos llanos, picando piedra con la autoridad. Estamos viendo que hay ya una comprensión en base a las cifras de pérdida de empleos y de reducción en la economía. Hay una comprensión de que tuvieron, que cometieron errores en esta reforma y de que hay la voluntad de irlas cambiando, ¿no? Entonces, no quisiera yo adelantar nada porque no tengo el dato de cuándo lo podamos lograr. Se ha estado sabiendo a través de comunicados de la Secretaría de Hacienda, sobre todo misceláneas fiscales, de un aplazamiento de las obligaciones, sobre todo para aquellos que cambiaron al régimen, al nuevo régimen, todos los que estaban como personas físicas en el régimen de pequeño contribuyente, y eso habla precisamente de que la autoridad ha comprendido que fue excesivo el cambio y que afectó más de lo que benefició, ¿no? Muy bien, licenciado, pues te agradecemos toda esta información. Te reiteramos, estamos a la orden, al servicio para cualquier otra información que se le quiera dar a conocer a todos los socios de Coparmex y a la ciudadanía en general. Con todo gusto estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias a la región y a ti, Ernesto, porque siempre están pendientes de nuestras notas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.